Ayer, nuestro compañero y amigo Félix Ríos tuvo a un invitado muy especial en su canal de YouTube. Félix Ríos, criminólogo. Os invito a que vayáis a su canal de YouTube, vayáis a verlo. Que no es otro que Lluís Duque. ¿Quién es Lluís Duque? Nos lo va a explicar ahora Félix Ríos, pero bueno, es criminalista que analizó el caso, el cuerpo de Mario Biondo y que sacó muchas conclusiones al respecto. No os lo podéis perder lo que os voy a mostrar a continuación. Vamos a ver un rato, vamos a verlo durante un tiempo y luego os recomiendo que si queréis acabar de verlo, vayáis al canal de Félix Ríos y vayáis a verlo completo, ¿vale? Porque la entrevista, que dura 1h15 casi, nosotros vamos a ver 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos aproximadamente, pero deja muchas historias detrás, deja muchas preguntas por parte de Félix y muchas contestaciones por parte de Lluís. Os recomiendo que luego lo acabéis de ver en su canal y que os suscribáis al canal de Félix Ríos, está claro. Vamos a escuchar a Félix Ríos y vamos a escuchar a Lluís Duque. Atención, que ayer tuvo un invitado de lujo Félix Ríos en su canal. Compártelo, Paul, y lo vemos juntos. Aquí está. Desde hace varios días está siendo actualidad de nuevo el caso del fallecimiento de Mario Biondo. Ya sabéis que es un caso que hasta la fecha, si no me falla la memoria, no habíamos tratado en el canal, porque básicamente creo que cuando hay que tratar un caso tan complejo, normalmente es importante que si quieres que tu audiencia o si quieres que lo que puedas deducir de lo que ha ocurrido sea realmente importante o que tenga algo de trascendencia, tienes que tener a alguien que haya estado dentro del meollo. Si no, al final, básicamente a lo que nos dedicaríamos sería a comentar noticias que vemos en Google. Y evidentemente un caso no es igual por fuera que por dentro. Así que, pues recientemente se ha dado la circunstancia y tenemos la posibilidad de tener en nuestro canal a una persona que yo desde hace bastante tiempo tengo ganas de coincidir con él. De hecho, hemos coincidido de manera indirecta en algún caso, que a lo mejor yo he llevado al principio y luego él, etcétera. Pero, sin embargo, todavía no nos habíamos podido encontrar cara a cara. Así que creo que va a ser muy interesante porque nos va a desvelar pues, algunas dudas, algunas ideas que no sé si a lo mejor serán confusas o no, sobre la actualidad real del caso de la muerte de Mario Biondo, ¿no? Y además, pues podemos indagar o debatir y discutir y tener un intercambio de opiniones en relación a algunos detalles del caso que yo creo que son, cuanto menos, debatibles, ¿no? ¿Vale? Que yo creo que hay mucha gente que tiene como muchas opiniones, ¿no? Pero qué duda cabe, al final, como ya digo, tener una persona que ha estado dentro del meollo cambia completamente el valor de la información que podemos extraer. Luego cada uno sacará como siempre sus conclusiones. Aquí todo el mundo es bien recibido dentro del ámbito del respeto para que opine y para que piense con mayor o menor trasfondo formativo o bagaje qué es lo que cree que ocurrió, qué cree que va a ocurrir en este controvertido caso. Bueno, buenas noches a todos, incondicionales del canal. Veo que está por ahí Susana, que va a moderar hoy. Veo por ahí que está Silvia, Natalia, Lorena, en fin, un montón de gente que suelen ser habituales siempre en nuestros directos. Me quiero extender y vamos a darle paso a nuestro invitado. Lluís, muy buenas noches y bienvenido al canal. Buenas noches, Félix. Muy agradecido por tu invitación. Efectivamente, hace años que nos conocemos y aún hasta ahora cara a cara no habíamos coincidido. Como te digo, agradecido y honrado de estar en tu canal y con tus seguidores. Vaya, aquí me tenéis y para debatir, para hablar y para cuestionar cualquier cosa que estiméis oportuno. Bueno, para aquellos que no conozcan a Lluís, que supongo que seréis pocos, he puesto el enlace de LinkedIn de su despacho profesional en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Duque Whitmark, si no me falla la pronunciación, y ya sabéis que él se dedica desde hace recientemente creo que 7 años, estábamos comentando, ¿no? 7 o 9 años, al mundo de la pericia criminalística, sobre todo dentro del ámbito privado. Pero sin embargo, Lluís tiene un bagaje dentro del ámbito policial en los Mossos d'Esquadra desde el año 92, desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde las Olimpiadas. Y bueno, la verdad que ha sido una persona que ha intervenido en casos cuanto menos llamativos. Yo sé que le intervino también en una fase del caso de Elena Giovanni. En fin, ha habido varios casos importantes, no solamente en Cataluña, sino a nivel nacional, donde su participación ha sido importante. Y el caso de Mario Biondo fue uno de ellos. Sin embargo, yo creo, Lluís, que tú has tenido un papel bastante de perfil bajo en este caso, porque tampoco te he visto hasta hace nada saliendo en los medios un poco comentando tu trabajo, ¿no? Me da la impresión de que eres un tío más de trabajar en el gabinete y salir solo en los medios cuando es estrictamente necesario. No eres de los que te gusta chupar cámara, digamos, ¿no? Pues efectivamente, Félix. Efectivamente es así. De hecho, mira, cuando es una anécdota que recuerdo cuando nos pusieron en contacto a la familia Biondo y a mí. Yo les puse dos condiciones, porque yo aún era policía en ejercicio, y la primera condición es que, bueno, que les lo que buenamente yo les pudiera acreditar desde un punto de vista criminalístico, después de revisar su caso.
abro un paréntesis, y es que su caso, desde luego, la documentación tú como yo estarás acostumbrado a ver sumarios muy densos, sumarios de 2, 7, 8, 12.000, 20.000 folios. Y en el caso de la muerte violenta, sea como fuere, de Mario Biondo, pues desde luego la documentación es bastante reducida. Incluso las fotografías pues son escasamente 7 o 8 fotografías, y este es todo el material que ha tenido la familia. Pues una de estas condiciones era que si yo llegaba a la conclusión en base a la criminalística que su hijo Mario se había suicidado, así se lo iba a decir. No cobré absolutamente nada por este trabajo. Y la segunda condición, el segundo requisito, es que no quería salir en los medios de comunicación. Y no por nada, porque anteriormente en mi época de la policía, a través de asociaciones y demás, ya había salido en medios. Pero digamos que no me han, como diría mi abuela, no me han parido para eso. Es decir, yo la primera vez que salí en televisión, literalmente, esto mi pareja lo sabe bien, me tuve que tomar 2 pastillas, porque si no salía corriendo del plato. Es decir, no me gusta en absoluto. Pero ya no solo por ponerte delante de una cámara, porque me pongo delante de una cámara cada vez que sea necesario. Y muchas veces encantado, como es el caso en estos momentos. Pero es por todo lo que tú bien conoces que hay detrás de los medios de comunicación. De la fin que tienen pues ciertas cadenas, con ciertos... Bueno, en fin, no quiero entrar en este rollo, pero sí, efectivamente, tienes toda la razón, no me gusta demasiado. Bueno, pues si te parece, Lluís, yo creo que antes de comentar, digamos, la noticia base, digamos, que da pie a que el caso de Mario Biondo vuelva a estar de actualidad, ya que lo has tocado de soslayo, sí me gustaría que nos ampliara un poco más de información en cuanto a cómo te inicias tú en este caso, cuál es el trabajo que llegaste a desarrollar y a qué conclusiones básicamente llegaste. Me parece interesante la intro que has dado, porque yo creo que es algo que hay poca gente que entiende, y es que cuando a ti te contratan como perito privado, cuando nos contratan como perito privado y ya uno tiene un cierto rodaje, es complicado inicialmente plantearle a la familia, bueno, usted viene aquí porque quiere que yo le diga lo que usted quiere escuchar, o usted viene aquí porque quiere saber cuál es mi opinión y la va a aceptar sea cual sea. Luego, a lo mejor si usted no está de acuerdo, se puede ir a buscar otro profesional, pero viene usted, y hay mucha gente, yo supongo que te habrá pasado, que cuando le dices eso, te dicen, no, y porque casos de suicidio, sabes que suele ser bastante habitual, el hacer diagnósticos diferenciales al año, pues no sé, en mi caso me entran 3 o 4 casos de gente que normalmente lo que suele ocurrir es que no admite o no ha asimilado el suicidio de un familiar y quiere que tú le digas que su familiar lo han matado. Y entonces, claro, hay gente a la que se lo plantea y le dicen, mire, pero es que yo puedo llegar a la conclusión que piensa usted, u otra que no tiene nada que ver. Y hay gente que directamente dice, no, yo vengo aquí para que usted... Y hay gente que se va directamente. O sea, y además, en tu caso gratis, ¿no? En este caso. Pero bueno, también a veces dicen, no, que me tiene que pagar. Pero yo no doy garantías de lo que usted quiere, o si es una negligencia médica, o lo que sea, ¿no? Entonces me parece súper interesante ese planteamiento inicial que hace. Pero bueno, bajo ese paradigma, ¿cuáles son las primeras actuaciones que tienes con el caso de Mario Biondo? ¿Cuáles son tus primeras experiencias? ¿Con qué te encuentras? Cuéntame. Es que voy sonriendo porque de las preguntas que haces tienes tanta razón, o de los razonamientos que haces, que los comparto plenamente. Pues mira, yo, como te decía, me puse a través de una chica española, de Eva Venero, que inició una campaña en la plataforma esta de change.org, de justicia para Mario Biondo y demás. Bueno, la cuestión es que yo vi las fotografías que la propia familia filtró o abocó a Internet, en la red, que inmediatamente todos los medios de comunicación se hicieron eco de las fotografías y demás. Y entonces estas fotografías, claro, tenemos que pensar y esto es un poco lo que decías en cuanto a los peritos, que una cuestión es un perito, digamos, académico, que hay gente muy buena y muy válida en España, y otra cosa es cuando tú has tenido la oportunidad de hacer muchos levantamientos de cadáver, que desafortunadamente como perito privado en criminalística no tenemos esa opción, pero en la policía sí. Entonces yo, cuando me enfrenté a mi primer ahorcamiento, pues yo pensaba que esto del ahorcamiento era de películas del oeste y poco más. No creía que fuera una práctica habitual, pero desgraciadamente sí que lo es. Y tuve la oportunidad de hacer muchos levantamientos de cadáver de esta etiología en concreto. Entonces ya me chirriaron bastante las fotografías que vi de Mario Biondo. En cuanto al útil que había utilizado presuntamente para suicidarse, en cuanto a las marcas que se apreciaban en su cuello, en cuanto a la posición exacta de esa pasmina que estaba por debajo del Atención lo que está contando todo Lluís, es alucinante. Y entonces me puse en contacto con la familia, como te digo, a través de esta chica. Y les dije, pues, lo que os había comentado. Que estaba dispuesto, me presenté, obviamente. Yo era policía en ejercicio, o sea, a nivel privado no tenía nada que perder. Tenía la seguridad de que tenía mi sueldo a final de mes como funcionario. Y entonces el razonamiento fue ese. Oye, ¿por qué esa maleta o esa mochila que he ido llenando a lo largo de mi vida en la policía, por qué no la puedo usar en un servicio privado, en una profesión privada? Y así fue. Entonces ellos me enviaron la documentación, como te decía, la escasa documentación que tenían, y entonces es cuando ya tuve la certeza, por diferentes evidencias que ahora comentaremos si quieres, pues que era una escenificación que nada tenía que ver con un suicidio.
una muerte voluntaria por parte de Mario. Vale, ahora vamos a hacer un pequeño salto, si te parece, en el tiempo, Luis, y vamos a ir al tiempo presente, y me gustaría que nos explicaras, porque yo estaba repasando hoy lo que es el documental del caso de la muerte de Mario Biondo, el de Netflix, y jurídicamente yo entendía, por lo que estaba viendo en el documental, que sobre la muerte de Mario se había dictado lo que se llama un sobreseimiento libre. Para que la gente lo entienda, normalmente la mayoría de los casos suelen terminar más bien con un sobreseimiento provisional, es decir, no hay indicios de criminalidad, pero bueno, se queda ahí una puerta abierta por si acaso alguien en el futuro descubre algo, lo que sea. Pero cuando se dicta un sobreseimiento libre, es como si el juez diera un martillazo y dijera, y aquí no hay más tu tía, o sea, no me vengan a tocar las narices con nada y de aquí no hay más de dónde tirar. Entonces, ¿en qué consiste esta nueva resolución, creo que de la Audiencia de Madrid, que habla de la posibilidad de que a lo mejor pasó algo más que lo que parece que se muestra en el propio documental? Luis, ¿qué significado tiene jurídico? Pues mira, efectivamente, mira, yo del ámbito jurídico te diría que soy jurista a nivel usuario. A nivel usuario, porque la criminalística, como sabes, se sustenta en 3 pilares. Uno es el jurídico, el otro es el técnico y el otro es el científico. Entonces, pues bueno, el bagaje es la policía y lo que buenamente sé de proceso o de procedimiento penal. Pero, como bien dices, antes se dictó un auto de sobreseimiento libre. Entonces, ya por definición, bueno, es conocido, porque además es una práctica habitual de los juzgados, es algo atípico. Es algo, ya no diría sospechoso, que también, pero atípico. Porque lo normal es que se haga, bueno, lo que se conoce como SP, sobreseimiento provisional. Entonces, como bien dices, pues es una puerta abierta a que cualquier novedad, cualquier cosa que no se conozca respecto a esa investigación en concreto, pues se puede incorporar. Se reabre el caso y se continúa investigando. Y esto es, digamos, el procedimiento habitual. Por tanto, cuando se dicta por parte de un juez de instrucción, además con todo lo que había, ¿no? Con todo lo que había ya por en medio, un sobreseimiento libre, cuanto menos es sospechoso. Entonces ahora estamos en esta situación. En el año 2022, si no recuerdo mal, la última instancia judicial en Italia, que creo, no me hagas demasiado caso, pero que creo que es un tribunal que no tiene una figura análoga en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, es un tipo no de juzgado de apelación, sino como un juzgado de última instancia que valora todo lo que ha acontecido judicialmente con anterioridad. Y entonces este juez lo que dictó en su sentencia es que en base a todas las evidencias, la muerte de Mario era incompatible con el suicidio. Y pone de manifiesto... Ya lo está diciendo clarísimo, era incompatible con el suicidio. Luego lo vamos a seguir analizando, vamos a seguir escuchando, pero a ver, da un gusto, da un placer escuchar a dos expertos de la criminología como Félix y como Lluís hablar con tanta claridad y para que todo lo podamos llegar a entender. Lo del sobreseimiento, mucha gente no sabe lo que es o qué era lo que realmente ha pasado con el sobreseimiento libre, ¿no? Lo han explicado en un minuto y creo que entendible para todos. Pero da tanto gusto escucharlos hablar, ¿vale? Porque es como decir, coño, expertos por fin hablando y tranquilamente, no voceros de la televisión que dicen lo que piensan y son capaces de decir, no, es que como ya ha rehecho su vida y tiene 2 hijos, oye, ¿cómo la vas a culpar? O sea, es muy diferente la sensación que da escuchar esto a 2 expertos a escuchar a lo que vemos en televisión. Gracias a Dios que se han juntado estos dos, Félix y Lluís. Y lo que os decía, hay que ir al canal de Félix para, primero, darle las gracias por traer a Lluís y segundo, para escuchar todo lo que vamos a ver ahora, para escucharlo entero. Nosotros vamos a ver solamente un poquito, ¿eh? Pero seguimos. Pues el tiempo que había transcurrido, la dificultad que habría en esos momentos para volver a investigar la muerte violenta de Mario Biondo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, esa fue la gran victoria, ya no mía, sino de la familia Biondo, en el sentido de que la justicia italiana les daba la razón. Era una sensación agridulce porque les daba la razón, pero no tenían recorrido. Entonces, claro, no tenemos que olvidar que Mario murió en España. Entonces, la jurisdicción para investigar su muerte es la española, a pesar de ser un súbdito italiano. Y sabes que por el camino, pues, hombre, una comisión rogatoria, pues lo que puede tardar, ¿no? Y todo lo que es el auxilio internacional de la justicia, es todo un camino muy, muy tortuoso. Y finalmente, pues el despacho de abogados, Boseler Abogados de Barcelona, pues hizo el recurso correspondiente en base pues, a todo lo que se había aportado por parte de todos los peritos que habíamos participado en este proceso y la sentencia de este juez italiano. Y la Audiencia Provincial de Madrid, pues lo que ha venido a decir es que efectivamente respeta la tesis de este juez italiano en base
a todo lo que se ha aportado en cuanto a la investigación privada, al final, porque hemos sido diferentes peritos, todos privados, que se ha aportado a la causa. Por lo tanto, lo que dice es que sí, que está de acuerdo y que viene a decir que la investigación en España fue inexistente, fue del todo, no llega a decir mala praxis, pero bueno, se le parece bastante lo que afirman en este auto. Y también es agridulce, ¿por qué? Porque sí que vuelve a dar la razón a la familia Biondo, pero tampoco tiene un recorrido ordinario dentro de un ámbito judicial. Entonces, la próxima instancia que queda es el Tribunal Constitucional y, por último, pues el Tribunal de Justicia Europeo. Esa es la situación actual y eso es lo que hoy se ha puesto de manifiesto en la convocatoria de prensa que han hecho la familia Biondo junto con sus representantes legales en Barcelona. O sea, esta es la situación que tenemos en estos momentos. Sí, para yo entenderlo, Lluís, entiendo que hay un recorrido en Italia, el recorrido en Italia, digamos, que da la razón, y ese, digamos, esa resolución de repente se traslada a España, pero mi duda es dentro de qué procedimiento, del procedimiento raíz donde se había sobreseído o sobre otro procedimiento que va sobre si la investigación fue suficiente o no, si hubo mala praxis o qué. Esa es la parte que yo no entiendo. Bueno, esto como sabes, en el momento de que se intenta dar traslado al juzgado, no recuerdo si era el número 35, el juzgado de instrucción número 35 de Madrid, pues obviamente con un sobreseimiento libre, pues bueno, absolutamente nada. Y entonces lo que se hace por parte de la representación letrada es un recurso a la audiencia, al órgano superior. Se hace un recurso a la audiencia normal. Y la audiencia provincial es la que exactamente, un recurso de apelación, exacto. Y la audiencia provincial pues ha manifestado a través de este auto que conocemos. Vale, ahora lo entiendo. O sea, que estábamos en esa fase en la que había habido un sobreseimiento libre, se recurrió y en apelación se ha dado la razón, digamos, de alguna manera. Lo que pasa es que, como tú dices, exactamente, esa resolución no es vinculante en el sentido de que no ordena reinvestigar el caso ni nada por el estilo, sino simplemente se queda ahí diciendo que la investigación fue un poco insuficiente y ya está. ¿O cómo queda ahí? Exactamente. Es un recurso de apelación que se estima parcialmente. O sea, por un lado sí que se atiende a la realidad, digamos, a la realidad científica de los hechos, de todo lo que se acredita en esta sentencia del Tribunal Italiano, pero que jurídicamente no da lugar en cuanto a devolver la investigación al juzgado de instrucción. Exactamente. Vale, correcto. Ahora sí digo que la única salida es pelotazo hacia adelante. O sea, hacia arriba, hacia el Tribunal Constitucional y, en su caso, hacia el Tribunal Europeo. Vale, ahora si quieres, pues volvemos a dar un salto en el tiempo, nos vamos para atrás y si quieres, pues empezamos a entrar un poco en los detalles importantes que tuviste y que dijiste, oye, yo aquí veo una serie de... Atención que ahora viene lo importante, ¿eh? Lo que nos tiene que contar Lluís. Que puede haber otra cosa. Y digo lo de muerte suicida y ya si quieres también eso lo podemos partir ese melón porque viendo el documental es curioso porque inicialmente se habla de muerte suicida, pero algo así como muerte suicida accidental, ¿no? Sobre todo con las tesis de la mujer en aquel momento de Mario Biondo, ¿no? Que parece que comentaba o que se sobreentendía. Sí. Que a lo mejor la muerte había sido producto de un acto de autoasfixia sexual y que sin querer pues se quita la vida Mario. Es decir, que sin que haya voluntariedad de cometer un suicidio se acaba por cometer. Pero sin embargo luego más adelante, dentro del propio documental, parece que lo que uno acaba por sobreentender es que se deja de manera velada la posibilidad de que hubiera habido un suicidio en toda regla con voluntariedad. Sobre todo en el sentido de valorar pues ese creo que seguro de vida que se supone que se hace esa misma noche y demás, ¿no? Que no tendría sentido si fue una muerte en un exceso sexual, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ese es el planteamiento inicial que se hace, tú entras en juego y a partir de ahí, ¿qué elementos ves que dices? Mira, a mí esto me parece que aquí hay turrón. Mira, es lo que acabas de comentar. Aquí es el problema cuando estás trabajando, cuando trabajas o has trabajado un caso que tiene cierta repercusión mediática. Y es que en España, no sé en otros países, lo desconozco, pero en España todos somos futbolistas, todos somos árbitros, todos somos abogados, todos somos médicos. Es decir, aquí todo el mundo entiende de todo. Y todo el mundo se cree que tiene la capacidad o la autoridad. Cuánta razón, Lluís, cuánta razón. Lo que le venga en gana. Y yo, Dios me libre. Yo, para empezar, te diría que si hay que discutir de criminología contigo, lo va a hacer mi pareja, que es criminóloga, no yo. Porque Dios me libre de discutir con un criminólogo. Hay un filósofo que dice, todas las opiniones son aceptables, pero no todas tienen el mismo valor, ¿no? Dice un conocido filósofo, además catalán, ¿sabes? Exactamente. Todas las opiniones son aceptables, pero no todas tienen el mismo valor, ¿no? Y hablamos de medicina, pues yo puedo opinar, pero un médico sabrá más que yo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, más a tu experiencia. No, pero yo te diría más. Mira que soy catalán, no soy maño, pero te diría que incluso no todas las opiniones son aceptables. Las opiniones que son fundadas y las que no lo son, pues hombre, es que no me merecen la menor atención o el menor respeto. Y en este caso se mezclaron, pues,
fundamentos científicos con cotilleos de barra de bar, para que me entiendas. Y lo que primó, pues fueron esos comentarios de barra de bar, en programas del salseo, en revistas del corazón, etcétera, etcétera. Mira, yo criminalísticamente hablando, te puedo decir que cuando una persona se ahorca en una actitud, con una voluntad autolítica, una suspensión, sea completa, incompleta, porque también se ha hablado mucho de que no podía ahorcarse porque tenía los pies tocando al suelo. Sí, se pueden ahorcar teniendo los pies tocando al suelo. Sería una suspensión incompleta. Incluso se ha ahorcado gente y ha quedado de rodillas ahorcados del pomo de una puerta. Se puede hacer. De una cama. O sea, yo no me acuerdo pasa absolutamente nada. Cuando hice las prácticas en la Policía Judicial de la Guardia Civil de criminología y tal, lo primero que hizo es, me dieron un libro de inspecciones oculares y veo un tipo ahorcado en la cama, cogido del cabecero. Digo, ¿pero esto qué es un chiste o qué? Y me dice, no, Félix, que la gente se suicida así. Por supuesto. Claro, pero esto, volvemos al ejemplo que te ponía. Esto lo comentas en una barra de bar y a lo mejor te tachan de que ya te has tomado 3 cañas, cuando es lo más normal del mundo, ¿no? Pues sí que es cierto de que aquí lo que interviene es, bueno, la lógica, por supuesto, pero lo que interviene es la física. Y cuando una persona se ahorca del cuello, pues el útil que utilice se va a ir a la parte de arriba por el propio peso de la persona, bien sea una ahorcadura completa o incompleta. Por eso, o sea, simétrica, asimmétrica, típica es igual. La cuestión es que siempre va a tener el lazo, siempre lo va a tener por encima de la nuez, por encima del hueso ioides. Por un efecto de su propio peso, del peso que ejerce, para que tenga esa constricción en el cuello, que le obture las carótidas, en fin, para que no llegue el oxígeno a su cerebro. En el caso de Mario Biondo, las fotografías aún son públicas. Vemos que el útil lo tiene por debajo del hueso ioides. Entonces, otra cuestión que no se aprecia es, bueno, vemos que está apoyado en la pasmina, con la pasmina por debajo del hueso ioides, y entonces tiene una abertura muy ancha por la parte de atrás. Es decir, ese útil, esa pasmina, no le toca en ningún momento en la parte posterior del cuello, y en cambio en las fotografías de la autopsia, quiero recordar que la autopsia italiana lo que se observa es un surco continuo en la parte posterior del cuello. Un surco continuo en la parte posterior del cuello es constitutivo de una estrangulación a lazo. Eso es incuestionable y es algo que podemos consultar en cualquier manual de medicina legal, de criminalística, o incluso hoy en día, pues si se lo preguntamos a GPT. Es decir, tenemos este surco continuo que recorre todo su cuello, y aquí en la parte delantera es cuando ligeramente se separa, que es cuando cruzan el lazo. Incluso en esas fotografías se ve un surco que se divide en 3 y está señalado en esas fotografías. Es decir, es un útil que tenía pues 3 terminales. Si era una cuerda, si era un cable, no lo sé, lo desconozco, pero era compatible desde luego pues con un cable. Era compatible con un cable. Pero esto es de entrada lo que más llamó la atención. Pero claro, es que en las fotografías de la autopsia también se observan las livideces cadavéricas fijadas en su dorso. Es decir, en la espalda, en los glúteos y en las piernas, excepto en las partes que habían estado sometidas a presión. Con lo cual eso nos indica que tenía una posición de cúbito supino. Estaba estirado mirando hacia arriba. Pero al tener las livideces fijadas, para que se fije las livideces y no estemos dentro del tiempo de transposición de las livideces, pues tienen que pasar horas. Es decir, tiene que estar tumbado durante horas para que esas livideces se fijen y aparezcan en la posición última en la que se encontró, que por cierto no es compatible con esas livideces en el dorso. Un ahorcado, pues la sangre se acumula de cintura para abajo. O sea, ya te digo que son muchos los elementos que se ven a simple vista. Y luego tenemos otra serie de elementos. Una pregunta que no se ve. Los detalles. Ya que estás hablando de eso, y perdona que te interrumpa. O sea, se supone que ¿en qué posición se encuentra Mario cuando lo encuentra la policía o quien sea? ¿Cómo se supone que está? ¿Inclinado hacia adelante y sostenido por la pasmina? ¿Está tumbado? ¿Está hacia atrás? ¿Cómo está? No, está no sé si tienes en mente o tenéis en mente las fotografías que han salido en todos los medios de comunicación y que están en internet, y él está en una estantería rodeada de figuritas, de marcos de fotos, de pequeños adornos, y entonces la pasmina está anudada 2 estantes por encima de su cabeza, y él está apoyado en el cuello, en una posición pues que digamos que el rigor mortis tampoco corresponde con esa posición. Y aquí añadimos otro elemento. El otro elemento es que una muerte asfíctica, o sea, una muerte por anoxia anóxica, tenemos que pensar de que la segunda fase de esta anoxia, o sea, cuando no nos llega el oxígeno, no la sangre, sino el oxígeno al cerebro, tenemos la fase convulsiva. Y esto no es aleatorio. Esto le sucede a cualquier persona que fallezca como consecuencia de una anoxia. Y entonces, en esa fase convulsiva, lo que es habitual cuando se practican los levantamientos de cadáver es encontrar lesiones perimortem, antemortem y perimortem de
dar con las extremidades en los objetos que tenga en su entorno. Por eso es muy habitual, casi siempre es genérico, encontrar lesiones en extremidades inferiores, en brazos, en manos, etcétera. Y, por supuesto, todo lo que está alrededor de esta persona que está convulsionando, pues, hombre, lo que se aprecian son movimientos. Si, por ejemplo, ha utilizado una silla para llegar a una viga y colgarse, pues le ha pegado la patada a la silla. Entonces era desde luego, muy llamativo que en esta posición estuvieran todos los objetos de las estanterías exactamente en la misma posición y no se hubiera movido absolutamente nada. Vale, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, chicos, yo no voy a poner la foto más que nada porque ya sabéis que luego YouTube la estropea y tal, o muchas veces, pues como hablamos de este tipo de muertes, a veces pues interpretan que otro tipo de cosas, pero la podéis ver en internet, acabo de googlear y aparece, y es cierto que se ve, la verdad que es una posición un poco bastante antinatural, ¿no? Dentro de lo que cabe. La voy a buscar yo también y os voy a poner el enlace, la voy a buscar en Google, os voy a poner el enlace por si queréis verla y lo que nos estaba contando Lluís, porque la verdad es que es muy interesante todo lo que nos está contando. Lo que él vio es que, joder, tú escuchas a Lluís cómo te lo está narrando, cómo te lo está explicando, lo que él vio, con la seriedad que lo está contando, con los datos que nos está mostrando o dando, la verdad es que te quedas como diciendo, joder, es que, vamos, está clarísimo, ¿no? Dejadme que la busque. Vamos a seguir mientras tanto escuchando a Lluís y a Félix Ríos, y yo mientras tanto la voy a buscar y os la voy a pasar. Os voy a pasar el enlace, ¿vale? Para que si la queréis ver, podáis verla. Comparto la pantalla aquí, le damos al play, seguimos escuchándolos y yo voy a buscarla. Venga, dale al play, Paul. En principio, entonces, Lluís, tú valoras ese tipo de indicios que van sobre todo enfocados a lo que es el ámbito de la propia escena criminal y la posición del cuerpo y demás, pero aparte de eso, profundizas en algo más, integras el resto de los indicios, porque al final, esto es lo de siempre, ¿no? Que yo creo que para llegar a la conclusión de un caso muchas veces tienes que hacer un popurrí de todo y decir, vale, pues si no es una muerte, por ejemplo, de carácter autolítica, ¿qué motivación puede tener alguien para acabar con la vida de Mario, ¿no? Digo yo. No, exacto. Exacto, tienes toda la razón. O sea, para resolver un crimen a nivel puramente criminalístico, nunca podemos ir con una única evidencia, sino que es la suma de todas las evidencias las que nos va a dar el relato de la dinámica de los hechos que han ocurrido en los momentos previos a la muerte. Piensa que hay muchas... claro, es que lo voy explicando, incluso yo, después de tantos años trabajando el caso, aún me lleva a sorprender. Porque otra cosa que llama poderosamente la atención ya no es lo que se ve, sino lo que no se encuentra. Y me explico. O sea, siempre que hay una muerte judicial, como bien sabes, se constituye la comitiva judicial. La comitiva judicial que, con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano, pues sería el juez instructor, sería el letrado de la Administración de Justicia, sería el médico forense, sería la policía judicial. En este caso, teníamos al médico forense y a la policía judicial. No teníamos la figura del juez instructor ni del letrado de la Administración de Justicia, es decir, nadie dio fe de lo que allí pasó. Pero la policía judicial se divide entre el grupo operativo. Vale, lo paramos aquí un momento para avisaros de que ya tenéis la imagen, fotografía de Mario Biondo, así la he puesto, donde vais a poder ver cómo se encontró el cuerpo. Justo lo que nos estaba contando Lluís, no se cae ninguna figurita, cómo está la pasmina, ¿de acuerdo? Lo vais a ver que está así cogida por esta parte de aquí, los pies tocando el suelo. La estantería está cargada de libros, pero de libros, y no se cae ninguno. Figuritas también hay muchas y no se cae ninguna. Vamos, es una imagen extraña, ¿vale? La tenéis en el chat, ¿vale? Os la he puesto, por favor, a los que sois moderadores, si estáis por aquí, Tere, Vanessa, si estáis y la podéis ir repitiendo cada cierto tiempo, copiáis y pegáis y la vais enviando en el chat para que la gente lo pueda ver, pues me haríais un gran favor, ¿vale? Para que la gente también vea cuál es la situación con la que se encontró el cuerpo y bueno, para salir de dudas todos después de escuchar lo que nos dice Lluís. Venga, vamos a continuar escuchando a Lluís. Dale, Paul. En este caso, pues si fuera un grupo de homicidios, que son los que hacen la investigación de campo, los que hablan con las personas, con los testigos, los que miran los móviles, los que buscan cámaras para recoger las grabaciones, etcétera, etcétera. Y luego el otro grupo es policía científica o criminalística, si es el caso de la Guardia Civil. Y siempre en todos los casos, bien sea la muerte accidental, homicida o suicida, a tratarse de una muerte violenta y por tanto judicial, lo que tiene que hacer la policía es un acta de inspección ocular técnico-policial. Este acta de inspección ocular técnico-policial es donde se hace el redactado, la búsqueda
la localización, la preservación, la recogida y la tramitación de todas las evidencias de la escena, del escenario, mejor dicho. Y corrijo, porque siempre se lo digo a mis alumnos, es escenas donde estaba Mario Biondo. El escenario sería todo su domicilio. Porque si os fijáis también, solamente tenemos fotografías del cuerpo de Mario y de su entorno próximo. Pero no sabemos nada más de ese domicilio. No hay ninguna fotografía más. Es decir, no sabemos cómo estaba el lavabo, cómo estaba la cocina, cómo estaba... ¿Te refieres, Luis, a que fueron un poco sota caballo rey? No, o sea, vamos a ver, aquí es un suicidio y se acabó. Así que vamos a hacer lo mínimo, vamos a fotografiar esto y ya está. Porque también es verdad, yo te voy a hacer abogado del diablo. Te voy a hacer abogado del diablo, ¿no? Lo que te diría un policía judicial de criminalística en este caso, ¿no? Te diría, oiga, es que al final la inspección ocular la podemos hacer de Madrid entero. Pero claro, ¿a qué lo circunscribimos? O sea, ¿dónde está el criterio para decir, yo la inspección ocular la hago solo de la habitación donde está ocurrido esto o más, ¿no? Pero es que en este caso, Félix, es habitual. Es decir, cuando se practica una inspección ocular de una muerte violenta en un domicilio, la inspección ocular es de todo el domicilio. Y muchas veces se extiende la inspección ocular a escenarios secundarios, como pueden ser las zonas comunes del edificio, como puede ser la entrada, o incluso como puede ser un vehículo de esta persona que esté estacionado en la vía pública. Correcto. Pero en este caso es que o sea, podemos decir que las fotografías que todos podemos ver del caso de Mario Biondo, en ninguna fotografía vamos a obtener ni un solo indicio. No se ha acotado ni un solo indicio. Pero ni uno es ni tan solo la pasmina. No se ha acotado ni un indicio. Cero. Entonces esto, hombre, ya no es que sea atípico, es que yo creo que estoy en condiciones de decir que es mala praxis. Porque la praxis habitual y la praxis correcta de la policía científica es la práctica de la inspección ocular técnico-policial. Después podemos entrar a discutir si te gusta más o te gusta menos. Pero hombre, estamos hablando de una muerte violenta que, aunque no tengas la menor duda, en base a las evidencias in situ, de que ha sido un suicidio, pero bueno, se inicia un procedimiento judicial que las partes en ese procedimiento pueden solicitar esa inspección ocular y esas fotografías a la policía para hacer un segundo, un tercero, un cuarto dictamen pericial. Pero es que en este caso no las hay. Ya, no las hay. Te entiendo, o sea, que quiero decir, no se fijó el escenario, o sea, quiero decir, no se fijó la escena. O sea, sí se sacaron un par de fotos, pero por ejemplo, lo que tú dices, no se pusieron pues testigos numéricos para decir, pues aquí está esto, aquí está lo otro, ahora hago una foto de aquí, ahora hago un croquis de esto, ahora digamos que fue una cosa muy de, bueno, aquí lo que ha pasado es esto, dos, tres fotos y fuera. Es curioso, Luis, porque tuvimos un caso hace no mucho en El Hierro de una muerte presumiblemente accidental de una chica que se había caído, en teoría se había caído, y al final la Guardia Civil, en ese caso fue la Guardia Civil, lo que hizo fue una fotografía, 3 o 4, pero es que no pusieron ni testigo métrico. O sea, que quiero decir, había manchas de sangre y no sabíamos a qué distancia estaba nada, porque claro, como no habían puesto testigo métrico, tú dices, bueno, y la mancha de sangre, ¿cómo sé que coincide con la posición del cadáver y tal? Claro, que a lo mejor lo que había pasado es lo que ellos presuponían. Pero que claro, si no hacen las cosas del todo bien, luego dejas huecos para que haya dudas, ¿no? Normalmente piensa que en criminalística siempre es aplicar la navaja de Occam, ¿no? Es decir, generalmente siempre la respuesta más sencilla es la correcta. Pero la casuística nos dice que la criminalística existe precisamente para solventar estas dudas. O sea, imaginemos un accidente de tráfico de una persona pues que desgraciadamente fallece en un accidente de tráfico. Bueno, pues ya está. O sea, si damos por hecho de que la muerte ha sido como consecuencia del accidente de tráfico y el traumatismo que se haya podido producir, pues oye, esto lo podemos hacer desde el despacho sin ir presencialmente al accidente. Pero imaginaros por un momento que esta persona, pues cuando iba conduciendo, ha sufrido un infarto previo al accidente y como consecuencia de este infarto ha tenido el accidente, o imaginemos que a esta persona se le hace un análisis posterior de tóxicos y ha sido inválido. Y la causa de la muerte ha sido el accidente de tráfico. Quiero decir que precisamente para eso existe y tiene razón de ser la criminalística. Pero claro, si de antemano no la aplicamos, si de antemano no investigamos absolutamente nada, ni recogemos todas las evidencias posibles en relación a esa muerte, pues hombre, ni tú lo vas a investigar como policía, ni lo va a poder investigar nadie que venga detrás tuyo. Porque todo lo que no se recoja en ese momento, pues desgraciadamente lo vamos a perder para siempre. Vale, sí, te entiendo. O sea, yo entiendo que la idea que nos intentas trasladar es, dentro de lo que no se hizo, pues se dejan huecos abiertos a diferentes hipótesis, ¿no? O sea, claro, como tú dices, cuando no hay una inspección ocular hecha de una manera más sólida, pues entonces caben más posibilidades. Es decir, oye, bueno, ¿y quién me dice a mí que esto no fue así o que no fue asá o lo que sea? Pero a medida que fue avanzando la investigación, o sea, ¿tú tuviste acceso a todo el expediente o solo la parte de la inspección ocular, Luis? No, a todo el expediente. Al expediente completo que tenía la familia. Entonces, por ejemplo, te voy lanzando preguntas. El asunto de la contratación del seguro, que más allá de la criminalística, a lo mejor dentro de tu experiencia general a nivel de investigación criminal, por ejemplo, ¿qué explicación le das a eso? O sea, ¿por qué hizo un seguro esa misma noche, un seguro de vida?
Pues es que yo, si te soy franco, créeme que te lo digo con total sinceridad, oficialmente yo no tengo constancia de que se contratara un seguro, de la misma manera que oficialmente se filtró una suerte de documento que daba a entender que era un documento elaborado por la policía. Esos son los famosos bulos que salieron a la luz. Un prostíbulo, que había hecho un gasto con una tarjeta de crédito a su nombre, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, pues es que eso no es cierto. No. Simple y llanamente no es cierto. No lo es. No lo es. Este documento, no sabemos quién. Páralo, Paul, páralo, porque esto es muy importante lo que está diciendo Lluís Duque. No es cierto ni que sacara dinero de un cajero automático, ni que fuera un prostíbulo, ni tan siquiera lo que ha dicho antes Félix Ríos, que contratara un seguro de vida esa misma noche. No es cierto. Son los bulos que salieron alrededor del caso Biondo. Lo dice Lluís Duque, que lo ha estado investigando. O sea, es que no es que lo diga un cualquiera, es Lluís Duque, que es una persona que lo ha estado investigando. Así que cada vez que lo veamos en televisión, que quede claro. Por eso tenéis que compartir este vídeo, lo tenéis que compartir para que todo el mundo se entere. Que quede claro, cuando lo veamos en televisión, en los medios de comunicación, es que fue un prostíbulo, es que sacó dinero de un cajero o que se hizo un seguro de vida esa misma noche, que sepamos que no es cierto, no es real. ¿Vale? Son los bulos que salieron alrededor del caso Biondo. Madre mía, qué interesante está esto. Y quería solamente verlo un ratito, ¿sabes? Pero no sabemos quién lo hizo. Yo entendí en el documental que fue su mujer la que al día siguiente empezó a ver los movimientos de las cuentas y vio las transacciones del cajero y el pago en Baronet, que era el supuesto prostíbulo. Pero eso nunca se incorporó dentro del procedimiento, no llegó. No. Oficialmente ya te digo que yo, hasta donde yo sé, que creo que lo he tenido todo en mi despacho y lo sigo teniendo. No es así. Además, como curiosidad, también lo dije una vez en una entrevista que suena un tanto gracioso, o no, pero es que cuando una persona paga en un prostíbulo con una tarjeta de crédito, el datáfono nunca consta el nombre del prostíbulo. Constará Carnicería Paqui o gasolinera no sé qué, pero jamás pone el nombre de un prostíbulo. O sea, nunca se relaciona el pago de ticket con el local. Muy buen apunte también de Lluís, ¿eh? Muy buen apunte de Lluís. No consta, no figura en ningún sitio. Muy buen apunte de Lluís, ¿eh? O sea, son cosas que a lo mejor no caemos, en la vida cotidiana no caemos en que esto sucede, y es que si una persona va a un prostíbulo y paga con tarjeta, no aparecerá nunca el nombre del prostíbulo. Entonces, ¿cómo podían constatar de que Mario Biondo había estado en un prostíbulo? Por cierto, tenéis que ir dejando likes, ¿eh? Somos más de 500 personas, 186 likes. Vamos a intentar llegar a los 250. Venga, ir dándole. Doy por hecho que le vais a seguir dando a tope a like ahora, que lo recuerdo y lo digo. A ver si llegamos a los 250 likes en un momento. Somos 524 personas. Pero vamos a seguir escuchando a Lluís Duque, que lo que está diciendo es muy importante. Lo del prostíbulo, lo del seguro, lo de que sacará dinero, todo mentira. Dale, Paul, y escuchemos. De la misma manera que no hay ningún testigo que respalde eso. En el documental de Netflix ponían como los Sí, que ponían en el documental de Netflix ponían como que habían llamado y hablado con dos personas, una chica y un señor, que decían que sí, que lo habían visto, que lo habían... Eso no está dentro del expediente. Pero bueno, mira, yo te diría que si realmente hubieran existido estos testigos, hombre, te digo que tendrían ya no la obligación legal de declarar, sino la obligación ética y moral de poner conocimiento de la policía o del juzgado. Es decir, oye, mira, del chico este que se ha suicidado, que sepan ustedes que yo he visto esto, o que he sido testigo de que ha estado aquí o allí. O, claro, si vamos a lo oficial, eso no es cierto. Ahora bien, claro, para hablar sobre el documental de Netflix nos llevaría que nos vieran las caras tres sesiones. Yo te formulo estas preguntas, Luis, porque sé que la gente que nos está viendo se las va a hacer. Pero cierto es, sí, cuando la gente me dice, no, Félix, es que he visto que en la prensa, y digo, mira, es que una cosa es lo que pasa entre un procedimiento y otra cosa es lo que se pone en la prensa, que muchas veces no tiene nada que ver, otras veces sí, pero mira, a veces no tiene nada que ver. Por supuesto. No, pero ya te digo que es como bueno, seguiré con lo de la autopsia, pero sí que ahora viene un poco al caso de lo que estamos hablando. También se cuestionó, se puso bueno, encima de la mesa de que Mario Biondo era drogadicto, era un alcohólico y era un cocainómano. Bueno, pues eso tampoco está acreditado. Porque hablaremos de las muestras muy por encima, pero será bastante ilustrativo para tu audiencia también. Pero piensa que de las muestras de orina, creo recordar, se le toma una muestra
Y en el resultado de toxicología, bueno, pues aparece un metabolito clásico de la cocaína y con ello, pues se dice que Mario Biondo es cocainómano. Te puedo asegurar que dictámenes del Instituto Nacional de Toxicología en cuanto a drogas y demás, he visto y estoy viendo muchos al cabo del año, muchos. Pero tanto en el ámbito de la conducción como de la 4/2015, como en un ámbito penal. Y el resultado de Mario Biondo era como si yo, por ejemplo, voy a un lavabo público y apoyo las manos en el mármol y luego me las llevo a la boca. Ese era el porcentaje, o sea, estaba sujeto al principio de insignificancia. ¡Madre de Dios! Estáis escuchando todo, ¿no? Por eso os decía que teníais que prestar mucha atención a lo que nos iba a decir Lluís Duque. O sea, que lo de la cocaína, que también se dijo que era cocainómano, que quedó con el camello y que compró cocaína, resulta que la muestra que encontraron era insignificante. Insignificante. Y ha dado él un ejemplo, que es, por ejemplo, vas a un bar, te apoyas y resulta que ahí han puesto cocaína y tú y luego te tocas la boca. O sea, insignificante. O sea, que todos podríamos tener incluso hasta cocaína en el cuerpo si hemos tocado algo que no teníamos que tocar y nos hemos llevado la mano a la boca, ¿no? O sea, está desmontando todo lo que se ha dicho de una manera tan brutal, que se merece que petéis esto a likes. Se merece que lo petéis a likes. Estoy alucinando. Dale, Paul, que esto no tiene desperdicio. Si por eso no fuera suficiente, la familia encarga un análisis de tóxicos en el cabello de Mario. Claro, que no cuando se puede apreciar el consumo a largo plazo. Exactamente, a razón de 1 centímetro por mes aproximadamente. Y es negativo. O sea, imagínate con la melena que tenía Mario, no como yo, pues si hubiera tenido un consumo más o menos recreativo y habitual, hubiera sido detectado a lo largo de los meses e incluso de los años. Pero salió completamente negativo. Entonces, es otra de las cuestiones que la gente, lo que te decía al principio, ¿no? Que cuando cruzamos datos oficiales con los bulos que comenta la gente o de manera intencionada en determinados programas o medios de comunicación, pues al final la opinión pública se confunde. Pero no es así. O sea, ni era drogadicto ni era alcohólico. Pero yo también siempre digo lo mismo. Y es que aunque hubiera sido drogadicto, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada. O sea, si por ser drogadicto me merezco que me maten, pues hombre, habría una relación, ¿no? del consumo de drogas con el que me ajustician en mi propia casa. Pero es que no es el caso. Y ya a esto le sumas, ya hemos hablado hasta ahora de la policía, ¿no? De la policía, que es donde más experiencia tengo, porque me he dedicado a eso profesionalmente. Pero si tenemos en consideración la autopsia que se le practicó en Madrid a Mario Biondo, pues hombre, hoy he tenido la oportunidad de decir que era una pseudoautopsia, porque entre otras cosas no se le abrió el cráneo a Mario Biondo. Entonces, claro, da un poco la sensación de que cada médico forense hace las autopsias como viene en gana. Y no es así. Incluso hay una recomendación de la Unión Europea adoptada y reafirmada por España en el 99, donde viene pormenorizadamente qué es lo que tiene que hacer un médico forense en una práctica de una autopsia judicial y qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las funciones de la policía judicial. Y hombre, no se le abrió el cráneo. Entonces, claro, dices, bueno, mira, es que la etiología de la muerte es muy clara y no ha sido necesario. Sí, pero es que se da la circunstancia de que en Italia sí le abren el cráneo y es donde se encuentra el hematoma subdural en el cerebro. Entonces, claro, esto tiene una doble lectura. Hematoma subdural quiere decir que recibió un golpe en vida, porque si no, no se acumula la sangre en el cerebro. Y la segunda es que deja en evidencia al médico forense español, porque en su informe, donde pone se practica la apertura de tal, la apertura de cual, la apertura, pues hombre, está faltando la verdad. Y faltar a la verdad en un documento público, como sabemos, pues creo que es el 390 del Código Penal. Es increíble lo que está contando Lluís. Es increíble. O sea, el forense también mintió. El médico forense mintió. Dijo que había abierto el cráneo y no lo abrió. Es increíble, de verdad. Es increíble todo, absolutamente todo lo que nos está contando Lluís. Y luego, para que estés viendo este vídeo y no te queden dudas de lo que pasó con Mario Biondo, ¿vale? Para que tengas clarísimo que se quitó la vida. Es alucinante. En serio, alucinante. Estaría incurriendo en un delito. Pero es lo que tuvimos. Desgraciadamente, la versión y lo que hemos tenido hasta el momento en cuanto... Sobre eso, sobre eso, dos cuestiones. Dime. Además, es curioso que lo mencioné porque hoy lo estábamos hablando, ¿no? Hoy lo estaba hablando con una compañera que, por ejemplo, en México es obligatoria la apertura, ¿no? La apertura craneal. Siempre, independientemente de que sea un suicidio o que sea lo que sea, ¿no? Pero yo había también, igual es un tópico que tú me vas a aclarar, o es algo que yo he dado por hecho como mucha gente. Viendo el documental, hablan de que el médico forense privado, que entiendo que es privado, que contrata a la familia en Italia para hacerle la autopsia, viene al final
a refraudar. No, es público también. Era público. Vale, como lo vi haciendo declaraciones, me llamó tanto la atención. Digo, coño, aquí un médico forense nunca saldría con el micrófono hablando, ¿no? Pero bueno, Italia es otro mundo. Pero, ahora hablaremos de él también. Entendí en el documental que el tipo había dicho que confirmaba más o menos el informe de España, o esto no fue así. Bueno, a medias. Referente a lo que comentabas, esto es como si, no sé, como si tenemos la cocina un tanto dejada y encargamos a una persona que nos la venga a limpiar por un precio, ¿no? Y la limpia a la mitad. No, a ver, yo te he contratado para limpiar la cocina y tú me has dado un precio y la quiero limpia. Pues la función del médico forense es encontrar las causas de la muerte. Entonces, los protocolos médico-legales más o menos están unificados en todo el planeta, más o menos. Pero, mira, de Paolo Procaccianti, que es el médico italiano, era el médico pues el que le tocó, que estaba de guardia cuando se practicó la exhumación de Mario en Palermo. Y entonces este hombre recogió una serie de muestras, cosa que no hizo el médico forense español, don José María Benzarrojo. Él cogió una serie de muestras de tejidos y del cerebro y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que te lo podría precisar por meses y por datas, para datarlo exactamente, pero en síntesis te lo voy a resumir así. Cuando yo dije en el informe que se incorporó al Tribunal de Palermo que lo que tenía Mario en el cerebro era un hematoma sutural, el doctor Paolo Procaccianti, que yo me enteré meses después, que me lo dijo la familia, decía que no era un hematoma en el cerebro, sino que era una colonia de hongos. Y digo, es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Entonces, parece ser que incluso, evidentemente para llegar a la conclusión de manera científica de que era una colonia de hongos y yo no tenía razón, pues se analizaron muestras de cerebro. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando se monta el paripé final de este grupo de forenses a instancias del Tribunal de Palermo, dijéramos como la última ratio y la última versión forense al respecto, la familia y su representación letrada en Italia tienen acceso a estas muestras que recogió Paolo Procaccianti. Entonces es muy significativo porque además esto lo incorporo todo, fotografía a fotografía, lo incorporo todo en mi último dictamen pericial del año 2019 y entonces todos los cristales por la muestra estaban rotos, las cajas de plástico estaban, el número de referencia del cuerpo estaba enmendado con rotulador indeleble a mano, pero lo más significativo es que de todas las capturas que se hizo en el laboratorio, evidentemente, eso no lo haría, imagino, el médico forense, sino los técnicos del laboratorio, sobre las muestras que les facilitó el médico forense, al observarlo con el microscopio electrónico, pues ellos van haciendo capturas, van haciendo fotografías para adjuntarlo al expediente. Bueno, pues de esas capturas, los metadatos de las imágenes digitales dicen que es de un cuerpo del año 2002. Mario 2013. Por tanto, lo que se pone en evidencia es que las fotografías o esa justificación de que no era un hematoma sutural sino una colonia de hongos, pues hombre, creo que queda meridianamente claro desmentida. Porque Mario, como digo, falleció en 2013 y todas las muestras corresponden a un cuerpo del año 2002. Y eso está acreditado, documentado y en este caso pues también a disposición de la Audiencia Provincial de Madrid. Una cosa, Luis, yo ya por ponerme, como ya te digo, otra vez de abogado del diablo. Yo a veces he visto que la gente no actualiza el reloj digital que tienen pues la cámara o el videoespectro o lo que quieras utilizar para fotografía. No podría ser, digo yo es que me resulta raro pensar en que los italianos, que en todo caso parece que la tendencia era a llevar la contraria a España, pudieran llegar a manipular eso o ser torpes, que también puede ocurrir, o ser torpes y de repente que se les cuele una muestra con otra, pero no podría haber una explicación tan sencilla como esa porque a mí a veces me ha pasado que yo he visto fotografías o documentos o vídeos y veo las propiedades y pone el año no sé cuánto y digo, hostia, claro, que no ha actualizado el archivo ejecutable que actualiza, digamos, la hora en el... Yo por ser muy rebuscado, Luis. Te puedo comprar el argumento, Félix. Te lo puedo comprar porque sí es cierto que cuando empiezan a sumar error y otro, al final dices, hostia, aquí tiene que haber, que es lo que dice el sentido común, ¿no? Aquí hay una mano negra detrás que está poniendo el palo en la rueda a cada paso que se da, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es las evidencias. Las evidencias son las que son y están acreditadas y documentadas. Y por supuesto, la sentencia del Tribunal de Palermo lo tuvo en consideración por encima del dictamen de estos 4 o 5 forenses que hicieron el análisis precisamente en el 90% sobre estas muestras, porque se acreditó que no tenían ninguna fiabilidad. Pero es que además de ello, todos los laboratorios analíticos de la Unión Europea tienen que tener el estándar
17.025, si no recuerdo mal, en cuanto a todos los protocolos analíticos. Sí, una norma estandarizada. De todo el protocolo. Sí, es una norma estandarizada. Incluso te puedo decir, porque lo tengo bastante reciente, que el único laboratorio que tenemos en España que reúne todos los requisitos analíticos, desde drogas hasta lo que te puedas imaginar, es el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. De Barcelona. Por tanto, si te encuentras con algún dictamen pericial que venga de Madrid o te lo puedes mirar un poco con cariño, porque no tiene la acreditación necesaria. Y ya te digo, este es el estándar. Por tanto, yo te entiendo, Luis, pero al fin y al cabo las acreditaciones de calidad no dejan de ser acreditaciones. Quiero decir, son una garantía. Pero el que no tengas esa acreditación no significa que hagas el trabajo tan bien o más que otro. Pienso yo. Otra cosa es que al final estoy de acuerdo contigo con que, bueno, al final es una garantía de que tal, pero o sea, es que, por ejemplo, yo me recuerdo que hasta hace no mucho el laboratorio de la Policía Nacional de tema de ADN mitocondrial no tenía la acreditación y ahora ya la tienen, creo recordar. O sea, quiero decir que hay gente que puede ser muy buena trabajando y no tener la acreditación y otra gente pues la tiene, ¿sabes? Pero, en fin. Sí, no, pero ¿sabes qué ocurre? Que yo no es que sea más papista que el Papa, Dios me libre, pero tú tienes credibilidad como criminólogo porque eres criminólogo. Entonces, uno de los requisitos de esta norma es el contraste interlaboratorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo tengo un laboratorio y tú otro, pues nos tenemos que intercambiar las muestras a ver si llegamos a las mismas conclusiones. Sí, la prueba ciega. Si la norma esta se la pasan por el... Sí. Claro. Si todo esto no lo tenemos en consideración, ni tienen esta acreditación, pero es que además el puñetero reloj del microscopio digital tampoco lo tienen en hora, pues hombre, a nivel forense su credibilidad es nula. Claro, sí. No, a ver, está claro que a ti te habrá pasado. Es que precisamente... A ti te habrá pasado como a mí, que hemos visto miles de cosas que tú dices, madre mía, pero esta gente, ¿por qué no hace pruebas que se contaminan porque de repente las empaquetan en el mismo lado? Tal. O sea, también te digo una cosa, yo siempre digo a la gente, cuando pregunto, a la gente me dice, ¿en España se investiga bien? Digo, yo no lo sé, porque a mí los casos que me llegan son los que están mal investigados, porque, joder, a nosotros lo que nos llega es lo que no se resuelve, porque si se resolviera no lo llevaba. Entonces, claro, uno ve siempre lo peor. No quiere decir que todo sea lo peor, pero es verdad que lo que te llega, pues, es lo que tú dices, pues inspecciones oculares que no están completas. No, pero tienes razón, tienes toda la razón. Es que si todo se hiciera bien, tendríamos que trabajar de carpinteros o de panaderos o de... Total. Sí. Vale, pues Luis, mira, para no enrollarme demasiado, voy a ver un par de preguntas del chat y así tampoco te robo demasiado tiempo, ¿vale? He marcado por aquí algunas que he ido viendo. Mira, por ejemplo, aquí dice, dice, pero vamos a ver, las fotos se las hacen ya cuando los policías le habrían aflojado ya el nudo, un poco para comprobar el estado de la persona, por ejemplo. No. Tenemos, claro, es que hay que decir la diferencia. No. Además, te puedo decir que la descripción, la mejor descripción que hay del escenario es creo recordar que es del SAMU. Y fotografías que me imagino que se harían con el teléfono móvil de alguno de los presentes, porque esas fotografías no están hechas con una cámara reflex digital. Entonces, están hechas exactamente cómo se encontró el cuerpo. De hecho, el que está enfrente de una de las fotografías es el médico forense cuando está tomando las primeras anotaciones. O sea, aún no se había tocado el cuerpo. Estaba exactamente así, en esa posición. Vale. Susana pregunta, dice, ¿el surco alrededor del cuello que se aprecia en las fotos es compatible con el uso de un cable? Creo que algo dejaste de entrever antes. Sí, es compatible. Es compatible. Lo que pasa es que claro, en criminalística no tenemos el principio de probabilidad, el principio de certeza. Entonces, la respuesta adecuada sería esa, es compatible. No podemos aseverarlo, pero es compatible. Además, es compatible con un cable con un extremo único y el otro extremo que se divide en tres. O sea, sería y ya si quiere tú se la afilo un poco más, por si me pregunta, ¿es compatible con un cable de la Play? Sí, es compatible con un cable de la Play. Vale, lo pillo. Sí, el típico cable que hay una parte que está unida, pero luego en el extremo pues se divide en varias clavijas, por ejemplo, o lo que sea. Ok. Vale, Noemi dice, el dinero que se gasta... No sé si se llama RGB o algo así por el estilo, que son las tres clavijas, la roja, la... Correcto. El dinero que se gasta en el Baronet, ¿a qué cuenta fue? ¿Se gastó allí la verdad? La banca no olvida. Claro, esto es lo que decías tú, que al final dentro del procedimiento no hay ningún documento incorporado, por lo que tú entiendes o recuerdas, que acredite que efectivamente había habido un gasto en Baronet. No está acreditado. Esto ocurrió en 2013 y yo creo que en 2013, creo recordar que ya nos llegaban los mensajes al teléfono móvil para hacer un gasto, si tenías el extracto bancario y en cualquier caso es que no está acreditado documentalmente en ningún gasto, pero ni en el Baronet ni en ningún otro sitio esa noche. Vale, lo vamos a dejar aquí porque aquí ya la audiencia de Félix le empieza a hacer preguntas a Lluís. Ha sido increíble. Si queréis ir a verlo completo, que quedan todavía
como 20 y pico minutos de entrevistas donde va a haber más preguntas hacia Lluís, os recomiendo que vayáis al canal de Félix Ríos. Félix Ríos, criminólogo, lo ponéis justamente en YouTube y os aparece el primero de todos, lo pincháis y allí lo vais a ver. Ha sido, de verdad, increíble la lección de Lluís. Yo me he quedado sin palabras. ¿Cómo ha desmontado absolutamente todo lo que se había dicho? Las grandes mentiras y los grandes bulos. El documental de Netflix, cómo lo ha ido desmontando absolutamente todo. Todo, para que luego te queden dudas. Cuando lo ves y lo escuchas, una persona que ha investigado el caso, analizó el cuerpo, investigó el caso, para que luego te queden dudas de lo que pasó. Para que luego digamos que aquí se llevó bien la investigación y que aquí se hizo todo de putísima madre. Increíble, increíble. Os recomiendo que vayáis al canal de Félix porque no tiene desperdicio y que veáis a Lluís Duque, que le deis las gracias a Félix por haber traído a Lluís Duque a su canal. Y qué gusto da, qué placer da ver hablar a dos criminólogos, a dos personas entendidas, a dos personas que saben de lo que hablan y que lo hacen tan ameno y tan entendible para el resto. De verdad, admirable tanto Félix como Lluís. Admirable. Si quieres opinar sobre todo lo que nos ha dicho Lluís, sobre todo lo que ha dicho Lluís en el canal de Félix y que hemos estado escuchando aquí, vamos, no hemos perdido detalle, ya sabes que puedes hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Me puedes decir lo que piensas. Sin censura, como siempre os digo. Sin faltar al respeto a las personas, pero sin censura. Que te suscribas al canal si todavía no lo estás, que es muy fácil, sencillo y gratuito. Pinchas al botón rojo de suscribirme y ya está. Y si quieres apoyar al canal, ayudar al canal económicamente, lo tienes muy fácil. Puedes hacer un Bizum, que lo tenéis ahí al 643-883-203, 643-883-203, o hacerte miembro del canal, que lo puedes hacer, que también lo tienes ahí abajo. El botoncito que pone unirme, lo pinchas y desde 0,99 euros te puedes hacer miembro del canal. Yo no me lo perdería, yo me haría, así que yo te lo dejo ahí por si te quieres hacer y disfrutar del contenido exclusivo que solamente pueden ver los miembros. Poca cosa más. Suscríbete, no te lo pierdas, que eso sí que es gratis. Suscríbete.